Mi nombre es Carol Quintero, soy estudiante de Medicina de la Universidad del Quindío. El día de hoy se abarcará el módulo psicopatológico, que es el último módulo del foro. Está a cargo de Germán Estrada Mariño, que es psicólogo clínico psicoanalista y psicoterapeuta de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá. Cuenta con estudios en psicoterapia en los Estados Unidos, en psicoterapia relacional integrativa y psicoterapia dinámica cognitiva, nuevos modelos terapéuticos en el mundo de la psicoterapia y con ya 10 años de experiencia en consulta y 4 en docencia universitaria. Así que le damos paso. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces les voy a pedir que silencien los micrófonos para que podamos hacer la reunión lo más ágil posible y aprovechar este limitado tiempo de 1 hora. Lo primero que quiero decirles es que resulta insuficiente el tiempo para abordar un tema tan complejo desde la psicopatología, desde la psicología clínica y la psicoterapia como es el maltrato infantil, el cual considero no es un tema que se debe limitar al estudio de las secuelas en los infantes, sino en la sociedad. Como varios autores lo han planteado, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica y específicamente el maltrato infantil y el abuso sexual como 2 formas predominantes de violencia afectarán a la sociedad en su conjunto, ya que como se ha demostrado también en estudios sociológicos, se replica el círculo de la violencia. Es decir, que un padre o una madre maltratante, negligente, abandónico o abusador sexual está formando una sociedad más violenta, ya que la probabilidad de que ese niño se vuelva un adulto maltratante aumenta significativamente y además que desarrolle psicopatología o enfermedad mental en términos coloquiales. Entonces, pues les sugiero que luego de este foro me pueden escribir y me pueden enviar sus mensajes para yo compartirles información bibliográfica muy completa y complementaria, porque en 1 hora no es posible abordar el tema a cabalidad, y para que ustedes tengan más información. Y bueno, también le he propuesto a la Alexander von Humboldt que hagan 2 módulos más, uno centrado solamente en abuso sexual, porque creo que el abuso sexual amerita un solo módulo, una sola videoconferencia centrada en, por ejemplo, el peritaje psicológico forense que se le hace a los niños víctimas o presuntas víctimas de abuso sexual y que complementa la valoración médico-legal que hace medicina. Y otro para tratamiento del maltrato infantil desde una perspectiva interdisciplinaria. Yo vengo desarrollando una campaña hace un año largo, voluntaria y gratuita contra el suicidio infanto-juvenil. Entonces tengo muchos casos, pacientes con depresión infantil y adultos que padecen depresión mayor, trastorno afectivo bipolar y trastorno límite de la personalidad como las enfermedades mentales más prevalentes en consulta privada, porque esto las EPS generalmente no lo diagnostican, el tiempo que le dan. Primero, las EPS no contratan especialistas, segundo, pagan mal, o sea, hay un sistema de salud ya muy perverso en nuestro país que se aprovecha de los profesionales de la salud y no le da garantías al enfermo mental. Y muchas veces el enfermo mental termina recibiendo pues una atención mediocre y, como sucede en la salud física, pues, ¿qué podemos esperar de la salud mental? Entonces, en esta campaña vengo identificando muchísimos casos de depresión, intento suicida y desafortunadamente muchos suicidios consumados en el eje cafetero y Tolima, que es donde desarrollo la campaña porque son las regiones con mayor cifras de suicidio en el país asociados a maltrato y abuso sexual. Es decir, muchos de los pacientes con ideación suicida fueron maltratados, fueron abandonados o fueron abusados sexualmente, o todas las anteriores. En casos graves, como veremos ahorita, fueron torturados. Entonces es un fenómeno que debemos atacar, y no solamente desde el discurso científico, desde conocer los pormenores, sino desde el corazón, desde una perspectiva humana, porque nos tiene que doler que nuestros niños y niñas estén maltratados
ya que esto hará una sociedad aún más violenta en un país que ya tiene suficiente violencia para que sigamos criando niños y niñas violentas. Entonces dejo esa introducción ahí para un poco sensibilizarlos sobre un tema que a mí me toca el corazón. Es muy duro trabajar, muy duro, lo digo como ser humano, trabajar con víctimas de violencia sexual, porque tú no puedes devolverle la dignidad a ese niño. Cuando ves su llanto, cuando lo estás entrevistando, no puedes devolver el tiempo y tampoco puedes castigar al agresor. Quieres que se haga justicia, puedes hacer informes, peritajes, pero todo depende de un sistema también penal acusatorio que tampoco funciona como debería, pues debido también a la corrupción de nuestro país, donde todo muchas veces está patas arriba. Desafortunadamente hemos evolucionado, pero nos falta mucho a llegar a lo que hacen los países desarrollados, en donde el abuso sexual se castiga severamente y oportunamente. Muy bien, entonces vamos a dejar las preguntas para el final, por favor, para que este conversatorio tenga, esta videoconferencia tenga fluidez. Entonces voy a empezar a mostrar las diapositivas y ustedes harán las preguntas al final. Un saludo y bienvenidos a todos los que están conectados. Tengo dos presentaciones, vamos a empezar con los aspectos de esta, creo que alcanzamos a abordar los aspectos psicológicos de la violencia intrafamiliar. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Sí. Bueno, la violencia, como en estas imágenes, no es solo física. La violencia es psicológica, la violencia es emocional. En los estratos bajos, de acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es donde más se presenta en estratos 1 y 2 la violencia física, sin que sea excluyente en los estratos socioeconómicos altos. En los estratos socioeconómicos altos, por las apariencias sociales, por una tendencia más consumista a mostrar la mejor cara ante la sociedad de las apariencias, se presenta más la violencia psicológica entre parejas y entre padres e hijos, ya que esa no deja marcas que luego no se pueden mostrar en la iglesia, en el restaurante y en las reuniones sociales. Mientras que el maltrato entonces encubierto, que puede hacer y degradar al ser humano desde el punto de vista psicológico, pues pareciera no tan evidente. Entonces, si una mujer hoy en día no denuncia violencia de género hasta que tiene un moretón en la cara, ahora, pues entonces imagínese la cantidad de cosas que sucedieron antes de eso. Cuánto maltrato psicológico, como por ejemplo amenazas, intimidación, control excesivo de sus actividades, y con los niños, humillaciones, reproches continuos que hacen sentir al niño que es poca cosa, que lesionan severamente su autoestima. Por eso vemos en este gráfico cómo se minimizan las capacidades cognitivas y las capacidades emocionales, porque más o menos lo que estás haciendo cuando maltratas a un niño con tus palabras, con tu negligencia, con tu egoísmo, es diciéndole tú no existes, y ahí es como en psicoanálisis llamamos una pobre estructuración del yo. Esa pobre estructuración del yo está asociada a trastornos de la personalidad, como lo veremos más adelante. Actitudes psicológicamente dañinas, morfolalia, insultos, el sarcasmo, que es, por ejemplo, común en estratos altos, en formas de maltrato encubiertas. Yo las llamo encubiertas, pues algunos autores las llaman secundarias, pero es, digamos, secundarias o encubiertas son esas que no son tan evidentes. Entonces, no, pero el niño no está maltratado porque está en clases de música, nunca le han sacado un morado, ni le pegan con cables, ni le queman los dedos. Pero el sarcasmo, las humillaciones, el lenguaje pasivo-agresivo con el que fueron criados muchos de los padres, por ejemplo, centrados en el logro, en que el niño no vale si no obtiene logros académicos, éxito escolar, sino además practica un deporte, toca un instrumento, habla 3 idiomas o 2, hace karate y también es un excelente hijo. Es decir, es absurdo pedirle a los niños que sean como el trofeo de sus padres. Es algo en lo que trabajamos mucho en psicoterapia
y muchas veces terminamos haciendo, los psicoterapeutas, generalmente yo hago eso, es terapia familiar, porque tratar a un niño con maltrato amerita tratar a la familia en su conjunto, a la familia como un sistema, para lo cual los invito a leer sobre la teoría sistémica para entender mucho más sobre la psicoterapia familiar y la intervención en maltrato infantil a nivel clínico, a nivel psicoterapéutico en consulta. Como les dije, yo les puedo enviar información luego de esta reunión al respecto, información tanto videos como lecturas. Exigencias de sumisión, comportamiento machista, estereotipia, vocabulario excluyente, ridiculización, actitud excluyente, discriminación por origen étnico, como tú no vienes de la familia que yo vengo. Los niños van viendo, por ejemplo, como un padre humilla a su madre por estar en otro estrato social, procedencia, profesión, cómo se humilla en público, y eso ya es maltrato. O sea, el maltrato no necesariamente, y lo quiero aclarar, porque a veces es visto así, nos limitamos a las definiciones clásicas del maltrato, como víctima, victimario. El niño puede ser testigo presencial del maltrato de su padre a su madre o de su padrastro a su madre, y eso es un maltrato indirecto al niño, pero un maltrato que tiene una lesión, ya que la figura de apego más representativa, que es la madre, pues está siendo humillada por un tercero, al que le tengo que además decir papá. Entonces, entendamos que el maltrato articula muchos comportamientos que la sociedad, los medios de comunicación amarillistas y perversos también, que no ayudan mucho, solamente cuando hay escándalos, moretones y, en fin, entonces hacen toda una propaganda mediática. No todos los medios, hay medios sensibles y sociales, pero pues no son los más populares de este país, al menos no los de más rating. Entonces, el maltrato incluye una serie de cosas que están pasando, por ejemplo, en esta época de cuarentena en familias. Yo vengo también, cambié mi campaña contra el suicidio por estar ayudando a las personas a sobrellevar la cuarentena con reacciones como estrés postraumático, fobias, excesiva ansiedad, se empiezan a desesperar cuando la cuarentena se prolonga y se prolonga y se prolonga, o pueden desarrollar depresión. Obviamente, las personas adultas que sufrieron maltrato son más propensas, como veremos ahorita también, no solo psicológica, sino neurobiológicamente. Sus cerebros están más predispuestos a la depresión y a los trastornos de ansiedad que los que no fueron maltratados. Es decir, personas maltratadas frente a esta epidemia, pandemia, crisis global, son menos resilientes, tienden a ver las cosas de manera más catastrófica, y no necesariamente fue un maltrato físico, como dije hace unos segundos, puede ser un maltrato psicológico en el que no desarrollas capacidad de afrontamiento, no ves la vida no de manera positiva, sino de manera realista. Por ejemplo, la pandemia como una oportunidad, como lo que vengo promoviendo en esta campaña de resiliencia y de apoyo en cuarentena a familias, apoyo que hago gratuito a través de redes y de consultas virtuales a muchas familias que también no pueden pagar servicios especializados de salud mental para sobrellevar la cuarentena. En fin, todas las verbalizaciones dañinas incluyen, por ejemplo, prohibiciones, chantajes, la comunicación no asertiva del padre a la madre, como exigirle cosas y el niño presencia eso, ¿no? Además, tú lo querías abortar, cállate, y el niño escucha eso. Y eso no es que quede ahí como, hijo, no lo quisimos decir, y luego la madre pide disculpas y me pregunta, doctor, y entonces yo le pedí disculpas al niño, seguro que no va a quedar traumatizado. Le digo, pues eres demasiado optimista. Desafortunadamente ya se dijo, esperemos que el niño lo olvide o lo reprima, pero incluso un trauma reprimido, una comunicación, algo que ustedes mismos, por ejemplo, como estudiantes de medicina y los asistentes, estudiantes de psicología, algunos pacientes y todos los que están invitados a este foro, recordarán más bien que no todo lo que vivimos en la infancia lo recordamos, y específicamente hay estudios que muestran que lo que no recordamos son aquellos acontecimientos vitales más estresantes o más traumáticos, por eso no los recordamos. Hay personas que dicen, yo recuerdo que a mis 4 años me cantaron el Happy Birthday y la velita era rosada, por ejemplo, y dice la niña, pero hay personas que dicen, yo desde de los 6 a los 8 años no tengo memoria, y resulta que mis padres se separaron a los 7. Ah, ok, eso no es una casualidad, hay una represión psíquica en donde digamos, el aparato psíquico reprime una experiencia que ya es dolorosa. De allí se pueden desprender trastornos más adelante, como el trastorno disociativo, amnesia disociativa, trastorno de disociación de identidad, antes conocido o, digamos, coloquialmente conocido en el mundo mediático como personalidad múltiple.
Entonces es un desprendimiento del yo y se crean alter egos porque el yo real sufrió demasiado. Bien, restricción en la toma de decisiones, restricción en la economía, sobre todo en violencia de género, violencia intrafamiliar, incluye todo esto. El maltrato infantil nunca se da aislado, todo lo que ustedes están leyendo se da en conjunto y el niño es un receptor más de toda una dinámica disfuncional. Esto no es como que el padre es maltratante con el niño, pero es un excelente esposo. No, es generalmente todo un círculo de violencia donde muchas mujeres son cómplices silenciosas por miedo, donde otras también son sumamente maltratantes. Y tengo que decir esto, desafortunadamente, como el año pasado estoy hablando de madres siniestras en Telecafé, y me decían que cómo era posible que yo estuviera hablando pues muchos pacientes me decían, ¿y cómo puede usted hablar de las mamás? Y se va a echar mucha gente de enemiga. Y pues, hombre, las madres no son santas porque sean madres en una cultura judeocristiana en donde todo está bien porque es mamá y entonces la madre es sagrada y no comete errores. Las madres, generalmente las madres siniestras, esto lo ha estudiado un poco el psicoanálisis, otras disciplinas no se atreven, digamos, a mencionarlo de manera tan directa como lo estoy haciendo, es aquellas madres tan ególatras, egocéntricas, con rasgos narcisistas, que solamente valoran a sus hijos como por sus logros o porque hagan lo que ellas desean, incluyendo conseguir la pareja que ellas quieren en la vida adulta, estudiar lo que quieran y controlar todos los tiempos de los hijos. Son madres neuróticas que han desplazado todas sus necesidades afectivas a la maternidad y ese tipo de madres también sufren mucho y necesitan terapia. O sea, no necesariamente son malas personas, son personas que sufren y ahí es donde hablamos de un círculo de la violencia, porque ellas fueron también violentadas o abandonadas. Las violentadas pueden ser más hostiles, agresivas, las abandonadas pueden ser más negligentes afectivamente. ¿Cómo eso? No valoro a mi hijo incondicionalmente, que es un amor verdadero, un amor altruista, donde busco el desarrollo de mi hijo a costa de mis deseos. No es que mi hijo tiene que hacer todo lo que yo quiera, no. Favorezco su autonomía. Las madres sobreprotectoras también pueden maltratar severamente la autoestima de los hijos porque no les permiten desarrollar la tolerancia a la frustración, la resiliencia y la autoestima que necesitan, ya que se consideran indispensables para sus hijos. Y entonces cuando se van a ir de la casa le dicen, pero ¿cómo se te ocurre abandonar a tu madre? Pero todo lo que yo he hecho por ti. Entonces, estas madres neuróticas necesitan ayuda, necesitan tratamiento psicoterapéutico, una buena psicoterapia individual y el niño o el hijo también individual para luego articularlo en una terapia familiar, que es algo que vemos muchísimo en consulta. Todos estos secuelas son signos y síntomas, no trastornos, lo que ustedes están leyendo allí de el maltrato en la familia. Bueno, vimos cómo se minimiza la capacidad física, sexual o afectiva, ni hablar de lo que pasa a nivel sexual con el abuso sexual, que repito, merece solo un capítulo para un foro de abuso sexual, porque incluirlo acá resultaría como tratarlo con pañitos de agua tibia. Bueno, vamos con la teoría, que es muy importante para ustedes, como futuras profesionales, para los que ya lo son, pues, para que sigamos actualizándonos. Y pues, digamos, estoy basado en una revisión muy actualizada de estudios científicos de artículos en revistas indexadas. Bueno, entonces incluimos no solo el maltrato físico, sino la negligencia, el abandono y el maltrato psicológico, que de esos son los que menos se habla. Del maltrato físico, pues siempre se habla, ¿cierto? Toda acción que provoca un daño físico o enfermedad. En el maltrato emocional, los desprecios, los insultos, las críticas, las amenazas de abandono, como te voy a dejar, yo ya no quiero vivir contigo, vete para donde tu mamá, vete para donde tu papá nunca nos ha querido. Hay un síndrome que también los invito a que lean, así como les recomendé leer, yo recomiendo muchísimas lecturas, para abordar un tema, pues, digamos, profundamente, hay que tener un universo de conocimientos que nos permita entender el fenómeno como es el maltrato, con completa integridad y sin sesgos, sin sesgos disciplinarios de una disciplina u otra, sino con un abordaje interdisciplinario integral. Les invito a leer El síndrome de alienación parental, que también podríamos gastar
un solo foro de 1 o 2 horas hablando del síndrome de alienación parental, cosa que encontramos mucho en chicos y chicas cuyos padres se separaron y que los utilizan como un arma para atacar al otro. Esto sería un maltrato emocional o psicológico y genera las mismas secuelas que el maltrato físico, como por ejemplo bajo rendimiento escolar, desmotivación, comportamientos hostiles, agresivos, afectación en la autoestima y un déficit de habilidades sociales. Entonces, síndrome de alienación parental, escríbanlo como un apunte para leer y formarse más una imagen, aunque no está avalado por el DSM o la clasificación americana de trastornos mentales psiquiátricos, pues es un síndrome descrito y que incluye un conjunto de signos y síntomas, así como el síndrome de la mujer maltratada, un conjunto de signos y síntomas en donde encajan la mayoría de víctimas de ser el arma para atacar al otro progenitor. Muy bien. Atemorizar, humillar, rechazar. Negligencia. Todo caso de abandono pues es negligencia, pero pues no solo negligencia no darle comida al niño, como me dicen algunas mamás, no, pero es que no le falta nada, pues que le falta el afecto, le falta el bienestar, la seguridad, y ahí es donde la teoría del apego les va a ayudar mucho a comprender este fenómeno. La teoría del apego, descrita por John Bowlby, famoso psicoanalista de inglés, médico psicoanalista inglés, que desarrolló una teoría maravillosa que hoy en día se ha reestructurado, digamos, las bases son las mismas, pero nos ha mostrado cómo la falta de apego seguro en la infancia, que está obviamente afectado por todos los casos de violencia, de maltrato infantil, sea negligencia, abandono, abuso sexual o maltrato físico, está asociado a relaciones tóxicas, destructivas, patológicas, esas relaciones enfermizas, e incluso, y ahí entra un poco la psicología forense, la psicología clínica, en crímenes pasionales. Los criminales pasionales, esos que asesinan al ser que más aman, muchos, o en la mayoría, fueron maltratados en la infancia. Para entender cómo sucede eso, pues tienen ustedes que leer muy bien la teoría del apego y luego cómo se estructura la personalidad, pero vamos a hacer una aproximación hoy al tema. Y estoy haciendo lo más rápido posible, por eso voy hablando muy rápido, porque siento que el tiempo es muy corto para esto. Muy bien, y por eso dejamos las preguntas para el final. El abuso sexual, entonces, recordemos, en nuestro país la mayoría se alcanza a los 18 años, la mayoría de casos de abuso, los más graves, incluso dentro de responsabilidad penal adolescente, y ahí es donde los defensores de familia expertos en este tema, pues saben que antes de los 14 años se considera más vulnerable porque el cerebro no ha desarrollado toda la capacidad metacognitiva y se encuentra en un estadio todavía concreto que impide que el niño sea consciente de todas las decisiones que toma. Lo cual no siempre es cierto porque la mayoría de chicos a los 12 años saben perfectamente lo que hacen, pero como hay que identificarlo según la desviación estándar, en la mayoría de casos a los 14 ya eres consciente de lo que dices, de lo que haces y como con todas las facultades mentales, aunque el cerebro se termine de desarrollar después de los 21 años digamos, en todos los componentes neurobiológicos necesarios para, por ejemplo, la capacidad de juicio, razonamiento y habilidades metacognitivas que son las más evolucionadas en el sistema nervioso central. Bien, el maltrato entonces físico, emocional, negligencia, abandono y abuso sexual. Es muy importante que tengan ustedes claros que el emocional, el de abandono, no necesariamente físico, sino abandono emocional. Por ejemplo, el niño necesita terapia psicológica y los papás no se lo dan, incluso teniendo los recursos para ello. Eso es abandono psicológico. Yo le he dicho a varios padres de familia muchas veces, o muchas veces no, un par de veces, afortunadamente no tantas, pero recuerdo cuando trabajé en comisarías de familia en Bogotá que esto sí era casi que una obligación y tenían que hacer la terapia o si no, perdían la custodia, entraban en medidas de protección. Eso sucede mucho en las familias más vulnerables económicamente, porque obviamente tienen menos acceso a recursos. O sea, ser pobre no es pecado, ni mucho menos. Antes es una desdicha de la cual no se es culpable. De lo que se es culpable es victimizarse con la pobreza y vengarse con los hijos.
porque el embarazo no era deseado, en fin, eso no es permitido, pero tampoco es permitido en los estratos altos que se abandone afectivamente a los hijos y que solo se los quiera cuando tienen logros y cuando hay que sacar pecho por ellos, pero no porque se los acepte siempre. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta el maltrato por negligencia afectiva o emocional y el abandono emocional, que muchas veces esa no aceptación que tal vez muchos de ustedes pudieron o pudimos haber sufrido en una infancia en donde no todas nuestras necesidades fueron satisfechas, y no me refiero a que nos compraran los juguetes más caros en cada Navidad, sino a que tuviéramos padres siempre aceptándonos tal y como somos, incluyendo nuestros errores. Ese maltrato es muy lesivo para la autoestima, y luego tenemos trastornos de personalidad, como les digo, relaciones tóxicas con las figuras de apego románticas, es decir, estos modelos internos de trabajo se van a desplazar hacia la pareja y están asociados incluso, como ya les dije, a crímenes pasionales. Más allá de ello, bueno, celotipia no es un crimen pasional, pero es un comportamiento sumamente tóxico que promueve lo que tanto quiere evitar, y es ser abandonado. Pero todo este tipo de comportamientos tóxicos que parten desde la celotipia, luego es excesivo control, pasan a la violencia psicológica, luego física, y luego incluso al feminicidio o al homicidio de la pareja, o luego asesino a mi pareja, a mis hijos y me suicido. Hemos visto esos casos en todo el mundo, pues están asociados a severas experiencias de maltrato. Bueno, los estudios clásicos muestran entonces depresión, baja autoestima, agresividad, desesperanza aprendida, que es por ejemplo, el paciente deprimido tiene uno de sus signos y síntomas más comunes es desesperanza aprendida. Como dice Beck, el padre, la terapia cognitiva de la depresión, visión negativa del mundo, del futuro y de sí mismo. Esa visión negativa es desesperanza, no se espera nada bueno, escasas habilidades de afrontamiento o resiliencia, un concepto moderno muy usado, a veces se abusa del concepto y se usa de manera un poco irresponsable, pero el concepto es muy importante. Por ejemplo, para la cuarentena es muy importante la resiliencia. Escasas habilidades de afrontamiento y dificultades en el control de impulsos, como el trastorno explosivo intermitente, que es un trastorno más presente en hombres que en mujeres, pero en donde hay una incapacidad de controlar los impulsos agresivos. Entonces son personas que dañan cosas, que rompen objetos, no siempre violentan. Entre más nivel educativo, menos violentos son, pero entonces ya no le pegan un puño a su pareja, pero sí dañan todo, le pegan puños a la pared, dañan las cosas. Hay una incapacidad, o sea, las mujeres se jalan el pelo, en fin, hay una incapacidad de regular un impulso, y esto tiene mucho que ver con esta historia de maltrato. Y el bajo desempeño académico. Obviamente, los niños maltratados tienen menor rendimiento académico. También se ha señalado que los niños maltratados tienden a incorporar un modelo negativo de representación interna de las figuras de apego, que es lo que yo les decía, hay unos modelos internos de trabajo, es decir, desde el psicoanálisis estamos hablando en términos un poco cognitivos, conductuales y neurobiológicos, pero desde el psicoanálisis diríamos, el inconsciente interioriza una amenaza del ambiente. Esa amenaza, esa lesión a la autoestima se interioriza como un peligro, y ese peligro afecta la estructuración de la personalidad, y lo que suele suceder es que se genera una hipervigilancia. En psicopatología se llamaría delirios paranoides, hipervigilancia y delirios paranoides, es decir, percepciones o pensamientos irrealistas asociados al temor a sentirse agredido por otro cuando a veces no está siendo agredido. Entonces son personas sumamente defensivas con los demás, y ante cualquier señal de rudeza del otro, es como si el inconsciente activara el padre maltratante y entonces está respondiendo. Hay hombres bastante violentos y muchos de ellos fueron maltratados, incluso los psicópatas. Para eso también podríamos destinar una sola charla para hablar de la psicopatía. Por ejemplo, ahorita que yo he estado hablando de las sectas que se forman en el mundo, lideradas por psicópatas, sectas religiosas, sectas políticas, en donde se manipulan conciencias, se cometen crímenes sexuales dentro de las sectas, y muchos de esos líderes carismáticos, inteligentes, desafortunadamente, manipuladores, porque no es una inteligencia que se use para bien, se usa para mal, para manipular, fueron maltratados también y abusados. Muchos abusados y muchos maltratados. En síntesis, puede decirse que la literatura científica sobre las consecuencias del maltrato infantil indica
que los menores presentan alto riesgo de generar psicopatología o enfermedad mental y conductas problemas a lo largo de su vida, ya que los efectos del maltrato van en detrimento de su desarrollo biológico, cognitivo, social y emocional. Bueno, psicopatología y maltrato. Los trastornos de mayor prevalencia que aparecen en los niños maltratados son la depresión mayor. La depresión mayor es aquella depresión que debe recibir atención interdisciplinaria, psiquiátrica, psicológica, trabajo social e intervención familiar. Que eso suceda en este país es una hazaña, o sea, eso es demasiado pedirle al sistema de salud. Escasamente se recibe atención, a veces se llega, por ejemplo, a consulta externa o por urgencias, un niño con depresión tiene síntomas gastrointestinales porque tiene marcada ansiedad, está somatizando síntomas, pero no siempre se remite a psiquiatría y a psicología, que deberían hacer un trabajo interdisciplinario y no es un trabajo de competencia entre unos y otros, como lo suelen ver algunos estudiantes, de competencia entre las dos disciplinas, sino de complemento, porque la evidencia científica, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se ha estudiado diferentes combinaciones de terapias, a ver cuáles son las más efectivas, se encuentra que la terapia combinada, es decir, farmacoterapia con psicoterapia, es la más efectiva para los síntomas de la depresión mayor, que es la que incluso tiene riesgo suicida. Los problemas de conducta y la delincuencia, ahí hablamos del trastorno oposicionista desafiante, el trastorno disocial en la adolescencia y el trastorno antisocial. Para hablar de cada uno de estos trastornos, pues sería como describir los criterios diagnósticos. Los invito a leer, por favor tomen apunte, sobre los criterios diagnósticos de estos trastornos que son los más prevalentes en niños que fueron maltratados, pero para diagnosticar los trastornos de personalidad como el antisocial, el límite, el paranoide, el narcisista, el esquizoide y el esquizotípico, se necesitan 18 años o más, aunque el DSM-5, última actualización americana de los trastornos mentales del 2015, menciona que desde los 15 años se puede empezar un diagnóstico porque los síntomas prevalecen desde los 15 años. Es decir, que a los 15 años ya podemos hablar de trastornos de personalidad de acuerdo a los últimos hallazgos científicos, y eso es muy lamentable porque puede ser demasiado tarde para muchos chicos, ya que los trastornos de personalidad suelen ser crónicos, es decir, tienen tratamiento como la diabetes de síntomas, pero tienen manejo de síntomas, pero no un tratamiento, no una cura. Entonces, ese es el problema de un trastorno de personalidad, que puede ser rasgos que se mantienen a lo largo de la vida y que pueden ser irreversibles en muchos casos, aunque una buena terapia va a lograr hacer la persona funcional en muchos aspectos de su vida, incluyendo sus relaciones de pareja, el control de impulsos y la capacidad funcional, laboral, etc. El trastorno oposicionista desafiante se puede diagnosticar en niños y adolescentes, es decir, ya en personas más pequeñas, cuando es un trastorno de personalidad, es un trastorno del comportamiento y la conducta perturbadora. Dentro de la misma clasificación se encuentra el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, bastante famoso en el mundo, en el que los gringos hicieron un diagnóstico casi que masivo, una cosa que parecía una epidemia, una pandemia también, de niños enfermos de déficit de atención con hiperactividad, pero pues es que en los Estados Unidos los niños consumen excesivas calorías y pasan demasiado tiempo en los videojuegos, hay demasiados estímulos ambientales, los papás pasan poco tiempo con ellos, tienen muchas figuras de apego, en donde la babysitter, la niñera, también es una figura de apego. Entonces es otro contexto, pero el cual muchas veces desafortunadamente imitamos. Y eso está asociado con el déficit de atención con hiperactividad, que también debe recibir tratamiento interdisciplinario y para el cual funciona muy bien la terapia ocupacional, en casos graves de hiperactividad motora, farmacoterapia con estimulantes y agonistas que no producen dependencia, y eso es algo que los padres no entienden y son bastante reacios a que sus hijos reciban control psiquiátrico para el déficit de atención con hiperactividad, porque piensan que se van a volver adictos y que también los van a dejar como embotados, cosa que no es cierta. Eso es uno de los mitos que hay en contra de los psicofármacos. Lo mismo pasa con los antidepresivos, no producen dependencia, no los antidepresivos tricíclicos y de última generación, pero pues eso es bastante mitológico en nuestra cultura, considerar que todos los psicofármacos producen dependencia. Y el trastorno de estrés postraumático, que es el trastorno en donde hay una secuela de signos y síntomas asociados a revivir, a hacer unos flashbacks o una revivencia en los sueños, en los pensamientos, y a veces
en vivencias de la vida cotidiana, salgo a la calle y pienso que me van a atropellar porque sufrí un accidente hace un año. Hace un poco me decía una persona, no puedo volver a manejar, un paciente, porque él está en España y me decía, no puedo volver a manejar desde que tuve un accidente y me monto al carro, es un hombre joven, saludable, porque tengo una serie de inhibiciones y cuando voy manejando me sudan las manos y estoy sumamente alterado pensando que en cualquier momento me estrello. Eso se llama estrés postraumático. Fue descubierto también por los gringos después de la Segunda Guerra Mundial en veteranos de guerra que desarrollaron síntomas después de volver de la guerra. Entonces se soñaban con las bombas, con los fusiles, no podían escuchar una sirena porque te levantas, tienes pesadillas, en fin, y bueno, eso incluye también psicoterapia y farmacoterapia. También se han relacionado diversos estudios con trastornos de personalidad, como ya lo dije. Entonces, por favor, lean sobre los criterios diagnósticos para trastornos de personalidad. Si ustedes son estudiantes de psicología, medicina o ya son médicos o psicólogos, pues para profundizar, digamos, en la clínica, que es la especialidad que estudia muy a fondo esto. Los trastornos de personalidad más típicos o más comunes en personas maltratadas son el trastorno límite de la personalidad, sobre todo en mujeres, aunque también hay un número significativo de hombres. El otro día hablábamos con una psiquiatra con la que hacemos interconsulta y ella me decía, ella pues mucho mayor que yo, con mucha más experiencia, ya tiene 20 años en docencia universitaria, ha sido decana, en fin, y me decía, esto parece una epidemia, Germán, y yo le decía, sí, sabes que yo también lo siento así. Muchas de las personas que atendemos con síntomas de ansiedad, depresión, por ejemplo, excesiva dependencia emocional, padecen trastorno límite de la personalidad. Esquizofrenia, bueno, es ya un trastorno psicótico grave donde se pierde el contacto con la realidad y donde se ha relacionado el maltrato como un desencadenante, pero no una causa y efecto, porque la esquizofrenia tiene un componente genético. Eso es uno de los trastornos psicóticos no neuróticos, es decir, graves, discapacitantes, crónico, y la esquizofrenia, que está caracterizada por alucinaciones y delirios, pues es un trastorno desencadenado, pero no causado por el maltrato. Es decir, tiene que haber una predisposición previa a nivel genético. Consumo de sustancias, claro, porque es una conducta compulsiva, compulsión a la repetición. Entonces tengo comportamientos autodestructivos, como las conductas autolesivas, como el cutting, cortarse, y las amenazas suicidas. En trastorno límite, por ejemplo, los pacientes límites amenazan con suicidarse, no se suicidan, pero siempre están evitando un abandono real o imaginado, muchas veces imaginado, son celotípicos y son bastante impulsivos. Entonces son pacientes muy inestables y son pues muchas veces carentes de tratamiento. En chicas se ve también trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia y la anorexia nerviosa, de los cuales tengo en la otra presentación con diapositivas, pero que probablemente no alcance a proyectarles hoy por el tiempo, pero es muy común encontrar en chicas maltratadas, sobre todo a nivel psicológico, en una ruptura con la madre, en una ruptura en la relación con la madre. La relación con la madre puede desencadenar, no causar, pero desencadenar anorexia y bulimia nerviosa en la adolescencia. Somatización, pues múltiples síntomas físicos, entre los que predominan los gastrointestinales, los dermatológicos y ansiedad y disociación. Bueno, los trastornos de ansiedad incluyen las fobias, el trastorno traumático está clasificado como un trastorno de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, ustedes conocen adultos obsesivo compulsivos, excesivamente controladores. Por ejemplo, recuerdo el caso de una paciente obsesivo compulsiva que cuando hicimos un poco psicoanálisis de su historia de vida para poder hacer una terapia efectiva y profunda, encontramos que esos comportamientos obsesivo compulsivos de control de todo con la limpieza estaban asociados a la pérdida de control que había tenido por un padre punitivo y excesivamente controlador, que le decía qué hace, qué no hace, no la dejaba salir, mejor dicho, era mucho control, era un maltrato, no siempre físico, pero ese excesivo control se interioriza, el niño no se defiende de él, lo mismo pasa con la agresión física, con el abuso sexual, y luego, digamos, se hace manifiesto, surge, es como si quedara incubado en el inconsciente y luego surge en un trastorno de ansiedad o de personalidad, como el trastorno límite de la personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo, o en comportamientos autodestructivos donde yo niego el yo, como son la depresión en chicos, el consumo de drogas en chicos y trastorno disocial también más común en hombres, chicos, adolescentes, y los trastornos alimenticios en las mujeres adolescentes, anorexia y bulimia nerviosa. Los trastornos disociativos es
lo que Freud conocía como histeria. Para ustedes, los que han leído sobre el concepto de histeria clásica, clásico concepto de la psicopatología y de la enfermedad mental, que es la disociación en donde pacientes que padecen síntomas físicos que no tienen un correlato orgánico, todos los exámenes físicos de laboratorio y todos los estudios indican que no hay una falla orgánica. Entonces, ¿por qué se presenta? Desde parálisis hasta ceguera en casos graves, o disfunciones orgánicas o aparentemente orgánicas, funcionales, que no tienen un correlato orgánico y biológico. Es un trastorno disociativo. Perdón, es un trastorno conversivo, y el trastorno disociativo, entonces, es el mecanismo de defensa frente al cual, como yo les decía, disocio, me enajeno del trauma, y allí encontramos amnesia disociativa, identidad disociativa, en donde les había hablado, por ejemplo, de lo que antes era el trastorno límite de la, el trastorno múltiple de la personalidad. Muy bien, es que es muchísima información. Bien, compararon, estos autores, Bremer y sus colaboradores, compararon mediante la tomografía por emisión de positrones, es decir, neuroimagen, a mujeres que habían sufrido abusos sexuales en la infancia y presentaban un trastorno de estrés postraumático. Les hicieron, tomaron neuroimagen, y además de mujeres con historia de abusos sexuales sin trastorno de estrés postraumático, y mujeres control, es decir, compararon 3 grupos en este experimento, y se encontró que, un momento que me está saliendo aquí el letrero ya, y se encontró que el volumen del hipocampo de la parte izquierda del grupo de mujeres con abusos y con síntomas de estrés postraumáticos era 16% menor comparado con las mujeres con abusos y sin trastorno de estrés postraumático, y un 19% menor comparado con las mujeres del grupo control. Es decir, las mujeres que no fueron maltratadas, es decir, las del grupo control, no tienen afectación en el volumen del hipocampo, mientras que las que sufrieron abuso tienen un tamaño menor, y las que sufrieron abuso y hoy presentan estrés postraumático tienen un tamaño aún menor. Es decir, hay una afectación orgánica, estructural en el cerebro, en el hipocampo, fundamental para el procesamiento emocional, en mujeres maltratadas y abusadas sexualmente en la infancia. Reducción que se asocia con síntomas, eso como se ve a nivel funcional. Entonces, esto lo que pasa es que a nivel clínico lo que se ve es que hay síntomas depresivos y pensamientos disociativos. Y lo vemos también mucho en pacientes con estrés postraumático. Entonces, pues aquí encontramos una evidencia reciente sobre el poder destructivo que tiene el abuso sexual en mujeres. Otro estudio analizó mediante resonancia magnética el volumen del hipocampo y de la amígdala en mujeres con trastorno límite de la personalidad, que yo les decía que es una epidemia en la actualidad, asociado a traumas tempranos, y obtuvo una reducción bilateral del volumen hipocampal que se correlaciona también, entonces, reducción del hipocampo negativamente con el inicio y la duración del trauma vivido durante la infancia. Es decir, a mayor temprano inicio y a mayor duración, a más temprano inicio y a mayor duración del trauma, es decir, puede ser abuso sexual o maltrato infantil, en estas mujeres, más afectación bilateral del volumen hipocampal. Terrible, terrible, porque ahí ya estamos en la ciencia, las neurociencias, esto es psicobiología, nos están demostrando, pues, que esto no es especulación, y que no se trata de que no, pues es que hay gente que le pasó de todo y pudo salir adelante. Hay muchos factores protectores de los que podríamos hablar en otro momento para hacer tratamiento a esto, pero hoy estamos hablando aquí de lo grave, digamos, de lo psicopatológico, para poder hacer buenos diagnósticos, identificar y sensibilizar a la sociedad sobre los efectos adversos. Pero es cierto que si hay un daño estructural, pues es muy complicado hacer psicoterapia. Por eso les digo, los trastornos de personalidad muchas veces son crónicos y no van a tener una cura definitiva, pero se puede manejar sus síntomas. Bien, se ha observado una disminución del volumen del hipocampo y la amígdala en adultos con trastorno de estrés postraumático supervivientes de maltrato infantil. Regiones fundamentales para el procesamiento de las emociones, hipocampo y amígdala. Se ha identificado una disminución significativa, aunque con un efecto débil, y por eso lo pongo en rojo,
del volumen total de la amígdala en niños con trastorno de estrés postraumático sometidos a maltrato, al compararlos con niños control, es decir, no sometidos a maltrato, tras incluir en el metaanálisis de los estudios empíricos, como ustedes ya saben, son estudios experimentales, es decir, no basados en revisión bibliográfica ni en supuestos teóricos ahí traídos de las ideas del científico, sino que se han hecho con niños control y con niños con síntomas, en el que se observó asimetría del lóbulo frontal y disminución del volumen cerebral en estos niños. Imagínense, si tenemos afectación en la amígdala y al hipocampo y asimetría del lóbulo frontal, ya tenemos un bajo procesamiento emocional, una falta de regulación de emociones y una falta de control de impulsos, porque el lóbulo frontal es determinante en el momento de tomar decisiones y para las funciones mentales superiores como el juicio, el razonamiento, la memoria y todo lo que es metacognitivo. Entonces, pues literalmente, por ejemplo, en psicópatas el lóbulo frontal está afectado, como han encontrado otros estudios. El maltrato y funciones mentales superiores. Mentales. Cabe destacar que el sistema neural que conforma las habilidades y capacidades de los sujetos para interpretar las conductas y situaciones sociales está integrado por la amígdala y sus proyecciones al giro temporal superior, al tálamo y al córtex prefrontal. Eso para entender un poco de las bases neurobiológicas del maltrato que pues debemos tener claras para poder, digamos, entender muy bien que el daño estructural que se produce en niños y niñas maltratados y abusados sexualmente. Al compararlos con sujetos control, los niños con trastorno de estrés postraumático secundario a maltrato infantil, es decir, que el primer indicio fue maltrato infantil, pues la consecuencia o la secuela es el trastorno de estrés postraumático, presentan mayores dificultades en tareas de atención, solución de problemas, funciones ejecutivas, funcionamiento abstracto, aprendizaje, memoria, funcionamiento visual y espacial. En últimas, estas son las funciones mentales superiores y ejecutivas mediadas por la actividad de la corteza prefrontal del lóbulo frontal, el cual se ve sumamente afectado con el maltrato. Abandono y psicopatología. Vamos a ver si el abandono producirá enfermedad mental. Para las personas que abandonan porque no podían criar. Otras investigaciones han revelado un menor funcionamiento cognitivo en niños médicamente sanos, pero que han sufrido abandono. Es decir, sanos físicamente, pero sufrieron abandono y que no tienen una historia de abuso físico grave, para lo cual a los papás que abandonan, pues el mensaje es el mismo. No maltratar, no dar golpes y no abusar no significa que usted no maltrata. Significa que hay otros tipos de maltrato que también producen secuelas y que tenemos que ser conscientes de ello, y obviamente los profesionales de la salud con mayor razón tenemos que ser conscientes de ellos para poder sensibilizar y educar un poco a los padres y a las madres de familia y a las nuevas generaciones y ustedes mismos como padres o futuros padres y madres de familia, porque si no van a repetir el círculo de la violencia, que es uno de mis objetivos, que no se repita el círculo de la violencia cuando vengo haciendo campaña contra el suicidio, en fin, y que no tienen una historia, entonces, y exposición prenatal a sustancias o maltrato psicológico, y como insultos al compararlos con niños control no maltratados. Estos datos indican que los niños víctimas de abandono, oígase bien, y negligencia, manifiestan déficit específicos de atención, funciones ejecutivas y funciones visoespaciales. Es decir, el abandono puede afectar el desarrollo neurológico, el desarrollo del sistema nervioso central, sí. ¿Se ha demostrado con estudios? Sí. Y eso va a afectar las funciones ejecutivas, por ejemplo, muy comunes en el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, porque están los dos, con y sin hiperactividad. Maltrato y agresividad futura. La excesiva hipervigilancia de los niños maltratados, lo que yo les decía hace un rato, es delirios paranoides. Y piensen ustedes a veces están un poco a la defensiva con el mundo, puede afectar el desarrollo de las regiones cerebrales asociadas a la ira o el enfado, como en el caso del córtex orbitofrontal. Por tanto, esta hipervigilancia o estado de alerta ante cualquier signo de amenaza, como que me miraron feo, añadida al sesgo cognitivo percibido, que es pensar que los demás están en contra mía, que predispone a explicar las acciones de los otros como hostiles, como en el trastorno paranoide de la personalidad, pueden reforzarse mutuamente. Es decir, el daño estructural y el daño cognitivo. Es decir, tenemos daño cerebral y daño cognitivo, pueden reforzarse mutuamente, lo que puede llevar a interpretar las situaciones como amenazantes,
muchas situaciones que no lo son y actuar en consecuencia de manera agresiva sin que se den las señales suficientes en las distintas situaciones que apoyen esa interpretación sesgada de la realidad. Ahí eso lo entenderán muy bien los psicólogos cognitivos, y es que hay una interpretación sesgada de la realidad, pero que la evidencia científica ha comprobado en los últimos años, porque estos son estudios de los 10 últimos años, estoy mostrando información científica actualizada, nos han demostrado que esa interpretación sesgada tiene que ver también con el daño en el córtex orbitofrontal y todo el procesamiento de las emociones que debe pasar siempre por allí para que luego tomemos decisiones, sean agresivas o no. Entonces, un ejemplo de ello son las masacres que ustedes recordarán, sistemáticas que se han hecho en escuelas de Estados Unidos por parte de adolescentes y jóvenes que sacan un arma en donde la única explicación no es como dijo Donald Trump, que hay mucho acceso a armas, perdón, que hay mucho, no, él niega lo de las armas, que hay mucho acceso a videojuegos, él lo explicó así, como todo lo que explica es que todas sus explicaciones son bastante estúpidas. Y otros señalaron que el acceso a armas no son los videojuegos ni las armas, esos son factores ambientales. No, señor. Una persona que fue maltratada y se encontró en algún momento, yo revisé varios de esos casos para una clase, yo revisé los casos de varios de los muchachos que hicieron tiroteos y luego se suicidaron o fueron capturados por la policía o asesinados en las escuelas americanas, habían sido no solo víctimas de maltrato, sino de bullying, que es también un desencadenante de trastorno disocial, antisocial y oposicionista desafiante. Es decir, si uno está maltratado y encima de todo le hacen bullying en la adolescencia, ahí sí se terminó de dañar el aparato psíquico, porque como le digo yo a los padres de familia en consulta, la estructura psíquica es como una maqueta y usted es el arquitecto y usted le pone los cimientos buenos o no, y usted debe garantizar un entorno saludable. Entonces, mucho de lo que hagas, digas, va a tener un efecto, como ya lo estamos viendo, no solo en la autoestima y en el desarrollo de las emociones o en la inteligencia emocional, sino en el mismo cerebro. Maltrato y trastornos de personalidad. Las investigaciones con adultos sugieren que hay, qué pena que va tan rápido, pero es que el tiempo, sugieren que hay una estrecha relación entre el maltrato infantil y los síntomas clínicos relacionados con los diversos trastornos de personalidad, a pesar de que no se encuentren diferencias significativas con respecto al tipo de maltrato. Entonces, los diferentes trastornos de personalidad, donde los más prevalentes, por ejemplo, en esta hipervigilancia vemos es un trastorno paranoide de la personalidad o límite, porque los individuos límites son celotípicos y paranoides y están siempre a la defensiva, pueden ser violentos y autodestructivos, también suelen tener adicciones y comportamientos muy impulsivos, obviamente con este daño estructural que se le puede pedir a un paciente límite. Ahora, que puede haber tratamiento, que realmente nos podemos reinventar, que hay una plasticidad cerebral, pues claro, las personas pueden cambiar, pero la mayoría, y en Colombia y en Sudamérica, el 90% de los maltratantes nunca van a terapia. Lo máximo es que pasan por una comisaría de familia y por la fiscalía, y ahí nomás. Muy bien. Bien. El trastorno límite de la personalidad como es una epidemia, pues es decir, digamos que no lo estoy diciendo en el sentido científico de la palabra, porque no me quiero comprometer con esa afirmación de que es una epidemia, pero digamos que es algo muy común presentado en consulta externa de clínica y en consulta psiquiátrica, que es el trastorno límite, tiene unos hallazgos. Hay diferencias de sexo en la lateralización cerebral y en los efectos hormonales. En este sentido, la mayor capacidad bilateral lingüística y la reducción de la dominancia cerebral en las mujeres facilitan los intercambios de información entre el hemisferio izquierdo y el derecho, lo que aumenta a su vez la capacidad de padecer inestabilidad afectiva y por tanto ocasiona mayor probabilidad de padecer trastornos como el límite. Entonces, las mujeres son más propensas al trastorno límite de acuerdo a mucha evidencia sobre prevalencia e incidencia de trastornos de personalidad, donde encontramos más prevalencia de trastorno límite en mujeres, y el trastorno límite está, para ser claro, muy asociado a una inestabilidad afectiva. Es uno de sus señales constantes. Hay una inestabilidad afectiva. Un día amas, otro día odias, un día te sientes muy bien contigo misma, el otro día te sientes la más horrible del mundo, un día te quieres casar y el otro día quieres estar
completamente sola para siempre. Un día quieres vivir y comer del mundo y el otro día quieres morir. Entonces, esa inestabilidad afectiva, pues es la propensión de un cerebro femenino maltratado, en donde esa capacidad bilateral se ve afectada tras el maltrato. La psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad, el más grave de los trastornos mentales, sin duda, mucho más que la esquizofrenia, porque la mayoría de pacientes esquizofrénicos no asesinan. Solo la esquizofrenia paranoide está asociada con conductas muy defensivas y hostiles, entonces aquí nos van a secuestrar los extraterrestres o el FBI o nos están vigilando, o no sé, o los chavistas o los uribistas o los de Castro o los de izquierda, o sea, cualquier persona con delirios paranoides podría llegar a la esquizofrenia si empieza a alucinar y podría hacer daño, pero los que más dañan a la sociedad son los psicópatas. Y malas noticias, los psicópatas, yo me atrevo a decir, y lo he dicho en otros escenarios, están gobernándonos en el mundo. O sea, no voy a decir que todos los presidentes que nos gobiernan actualmente son psicópatas, pero líderes muy carismáticos de izquierda y de derecha, eso no se trata de ideologías políticas. Y en la historia, y líderes sectarios, los invito a ver, por ejemplo, Inside the Criminal Mind, dentro de las mentes criminales, así aparece en inglés un documental de Netflix que donde pueden ver diferentes estudios de cómo se ha investigado la mente criminal y, por ejemplo, historias de psicópatas, sociópatas, hacen un daño a la sociedad con incapacidad de sentir empatía, remordimiento, y los psicópatas, la mayoría fueron o maltratados o incluso torturados. Los invito a ver una película que también, cuando yo expongo el tema de trastorno antisocial de la personalidad o psicopatía, que es un tema apasionante porque está muy asociado con conducta delictiva y con hacer daño a la sociedad, a los demás, y a veces parecer muy carismático, puede ser un líder religioso, puede ser un líder político, ahí ellos encuentran el escenario perfecto porque tienen reconocimiento. Además, el psicópata suele tener rasgos narcisistas y el psicópata usa esa inteligencia, como la usó Hitler, para embaucar, seducir a sus fieles. Ellos son sumamente inteligentes para decirle a los demás lo que quieren oír. Y por eso están en el poder, en la izquierda y en la derecha del mundo actual, porque una sociedad que no conoce su historia está condenada a repetirla. Por eso es muy importante también que conozcamos nuestra historia, o si no vamos a seguir eligiendo mal toda la vida a nuestros propios gobernantes, que son responsables, por ejemplo, de la salud. Muy bien. Entonces, la alta lateralización del hemisferio izquierdo y la reducción del tamaño del cuerpo calloso que presentan los hombres que han sufrido maltrato. Ojo, tamaño del cuerpo calloso y lateralización del hemisferio izquierdo que presentan los hombres que han sufrido maltrato puede favorecer la separación entre el pensamiento y el afecto y la conciencia social. Claro, porque la capacidad de juicio está afectada. Digamos, a nivel funcional lo que hay es una reducción del juicio, y es por eso que un psicópata no tiene remordimiento. El psicópata no mata como la violencia reactiva, sino es una violencia instrumental, es una violencia que busca hacer daño, que se regocija con el daño, que siente placer con el daño. Esto es muy lamentable, pero es la realidad. Y el psicópata puede ocasionar un daño que incluso le produce placer. Ustedes encuentran, por ejemplo, que muchos asesinos en serie instrumentales violan a sus víctimas antes de matarlas. Ellos encuentran placer en el mismo, no en solo el acto sexual, en ver a su víctima agonizando. Los invito a ver la película Aníbal el Caníbal, El origen del mal. El origen del mal, de la última secuela del Silencio de los Inocentes, y ven toda la saga. Es mejor eso que ver series vacías, algo que les enseñe cosas y que enriquezca un poco su profesión o su futura profesión. Y facilitará así el desarrollo de alexitimia y del trastorno de personalidad antisocial. Es decir, aquí hay una afectación muy grave en donde el maltrato, podemos decirlo así a boca llena, el maltrato produce psicópatas en la sociedad. Muchos de esos que están engañando a las personas, que crean sectas, que salen con un arma o que hacen atentados terroristas, que se vuelven fanáticos de una secta y luego en nombre de Alá o de Dios o del que sea asesinan a personas. Y personas que violan y que sienten placer y que nunca sienten remordimiento, que solamente dicen lo que quiere oír. De hecho, pueden ir a un juicio y mentir y mirar a los ojos al juez. El psicópata es sumamente manipulador porque no tiene una capacidad afectiva genuina. Su afecto es plano, entonces puede mentir con mucha naturalidad.
puede pasar la prueba del polígrafo en psicología forense. Por eso el psicópata debe estar encerrado de por vida y por eso una buena valoración psicológica forense es muy importante para establecer, por ejemplo, si hay trastorno antisocial de la personalidad y condenar, por ejemplo, a agresores de crímenes pasionales, como muchos que salen en libertad. Yo me preguntaba hace unos años por qué al señor Cárdenas, el que asesinó a Colmenares, me atrevo yo a afirmar, nunca le practicaron una prueba de personalidad. Al de la Universidad de los Andes, que asesinó a Jorge Andrés Colmenares, que fue un caso muy sonado, que incluso lo menciono porque ustedes lo deben conocer, y a este muchacho, pues aunque las pruebas, la evidencia, digamos, forense a nivel legal, no lo pudiera condenar, porque no habían pruebas, es decir, huellas, en fin, todo lo que hace la criminalística, pues con una prueba de personalidad se podría probar que el hombre tenía rasgos psicopáticos, probablemente pasaba el polígrafo y eso hubiera permitido, por ejemplo, a la fiscalía condenarlo más fácilmente porque su defensa logró sacarlo en limpio y pues en los Estados Unidos se hace más eso, ¿no? Como que la salud mental y la psicología clínica y la psicología forense apoyan mucho más el sistema penal. En Colombia, pues, no hay recursos para ello. Ciclo de la violencia, todos se lo roban. Entonces, ¿qué podemos esperar? Los menores que han sufrido malos tratos durante la infancia muestran un mayor riesgo de presentar conductas antisociales y violentas durante la adultez, fenómeno que se ha denominado ciclo de la violencia. Con eso voy terminando porque son las 9:04. Yo tengo tiempo de extenderme, pero no sé si los organizadores quieran que me extienda un poco, ¿no? Ya les voy a dar un poco la palabra y me dicen si termino. Pero voy a ir cerrando por acá, aunque tengo mucho más que decir. Sin embargo, esto es un tema bastante denso. Violencia humana y maltrato, investigaciones realizadas mediante técnicas de estimulación eléctrica han evidenciado que áreas como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y estructuras tegmentales, como el área tegmental ventral, en el sistema nervioso central, son precursoras de la agresión, mientras que otras áreas, como la zona ventromedial de los lóbulos frontales y el área central de los lóbulos temporales, son inhibidoras de las conductas de agresión y fundamentales, por ejemplo, para los trastornos del control de impulsos, como son la piromanía o la tendencia a prender fuego, el trastorno explosivo intermitente y el juego patológico. Otro trastorno de control de impulsos muy común, por ejemplo, en chicos que fueron abandonados y luego desarrollan juego patológico, adicción al juego, que hoy en día se trata con bastante efectividad como cualquier otra adicción, incluso como la adicción a las drogas. Bueno, uno de estos modelos establece que las conductas agresivas se relacionan con alteraciones en el lóbulo frontal que confluyen con diversos niveles de manifestación, como son el neurofisiológico, el neuroconductual, el de personalidad, el social y el cognitivo. Pues todos, pero hay evidencia de cada uno de ellos. Cuanto mayor fuese el déficit prefrontal observado, mayor sería la posibilidad de que confluyesen alteraciones en las distintas zonas mencionadas, es decir, en estas, y por tanto, de que apareciese la violencia. Entonces, para resumir esta diapositiva y ser más claros para todos ustedes, si la violencia está predispuesta por unas regiones cerebrales que toman la decisión de la conducta de violencia, que la premeditan, la planean, porque hay un procesamiento de información que puede estar sesgado, como los delirios paranoides, el procesamiento de emociones como la ira, en la amígdala y el hipocampo, y luego la regulación del control de impulsos en la corteza prefrontal, entonces hablamos de que las regiones más afectadas son las regiones asociadas con el comportamiento violento. Por eso, maltratar produce violencia y no estamos hablando de lo que pasa con su hijo y con sus futuros hijos, sino que incluso maltratamos y producimos psicópatas, sociópatas, personas con trastorno antisocial de la personalidad. Los chicos con trastorno antisocial, por ejemplo, que es lo que precede al trastorno antisocial, suelen torturar animales. Recuerdo una escena de la película que yo le mostraba también a estudiantes de psicología, que era la de película Efecto Mariposa, que metían un perrito en un costal y lo quemaban vivo, mientras todos sus amigos, porque le tienen miedo. El psicópata manipula a todos y todos lo tienen que seguir. Puede ser el más popular del colegio, de la universidad, pero todo el mundo lo respeta porque es popular, porque es carismático, a veces es atractivo interpersonal. Son personas que se desenvuelven muy bien. Y eso es muy peligroso porque nos están gobernando, nos están dañando y obviamente si no hubiera maltrato infantil, pues no habrían personas violentando sistemáticamente a otros, que no siempre están en las casas, sino en la sociedad, como ya lo dije.
Estas alteraciones pueden relacionarse con las funcionales encontradas en niños maltratados, ya que las alteraciones y problemas de conducta que presentan podrían ser consecuencia de alteraciones en las diversas zonas explicadas y tener como base un mal funcionamiento del lóbulo frontal. Eso está probado en diversas investigaciones en las que, por ejemplo, se ha estudiado el desarrollo de conducta delictiva asociada a maltrato, daño en la corteza prefrontal en hombres abusados sexualmente y que luego fueron psicópatas, sociópatas, asesinos en serie y que no sienten remordimiento alguno, condenados a pena de muerte en los países donde hay pena de muerte o condenados a cadena perpetua en los países donde hay cadena perpetua. Conclusión parcial, porque hay mucho por decir. El maltrato infantil provoca graves secuelas neurobiológicas, psicológicas y conductuales en los menores que lo padecen. Y en esos adultos y en esos adolescentes que yo hoy en día ayudo a que no se suiciden o ayudo a prevenir en mi campaña de detección de la depresión y prevención del suicidio en casa. Y más o menos mi campaña, para contarles, se basa en enseñar a las familias a dar afecto. ¿Por qué? Por todo esto. Yo no voy a una campaña donde doy conferencias contra el suicidio a hablarles de neurobiología, de psicología clínica y de trastornos mentales. Yo voy a hablarles de afecto, porque sabemos que si hay afecto, pues el maltrato se va. Hablamos de comunicación, hablamos de habilidades, de cómo entender y ponerse en el lugar del hijo. Y esto es lo que hace una sociedad más justa, menos sufrida, menos con llanto, donde los niños, mientras ustedes y yo estamos conectados ahorita aquí en esta conferencia, están siendo humillados, maltratados y reciben, como ya les dije, no solo maltrato físico y abuso sexual, sino maltrato emocional, críticas, insultos, negligencia emocional, como la falta de afecto, la falta de un abrazo, la falta de una palabra positiva, porque siempre esos padres que les decían cosas negativas cuando eran niños, lo hacen, replican compulsiva y repetitivamente, como decía Freud, compulsión a la repetición, como si fueran sus hijos culpables de lo que les pasó a ellos mismos cuando eran niños. Bien, entonces todo eso va a marcar el desarrollo posterior a la experiencia de maltrato. Por ello, no todos los sujetos que han sufrido abuso o abandono van a presentar psicopatologías, pero hay una gran predisposición, es un factor predisponente, no es causa y efecto, hay factores predisponentes y desencadenantes como las experiencias traumáticas, y también hay unos protectores, como tener otras personas con quien hablar, tener personas que nos protegen un poco del maltrato, tener un coeficiente intelectual alto nos protege también de desarrollar psicopatología en la vida adulta, pero eso depende de múltiples variables. Prevenir el maltrato es una función de todos, no solo de los profesionales de la salud, y debemos tener esta función social. Me queda mucho para hablar sobre apego, ahí hay unas 15 diapositivas más, porque podríamos hablar un poco de la teoría del apego, pero pues se nos ha acabado el tiempo. Les invito a que lean sobre Internal Working Models o modelos internos de trabajo, que es un concepto muy moderno del 2012 en el que se puede evidenciar que los niños maltratados desarrollan modelos internos de trabajo, es decir, un inconsciente que se predispone a estar a la defensiva o a ser hostil o a ser evitativo. Por ejemplo, adultos que abandonan siempre a sus parejas para no ser abandonados, se están vengando de un modelo abandónico. Eso es lo que demuestran estas teorías y eso es lo que hacemos en psicoterapia, un poco que la persona conozca su historia, que se reinvente, que resignifique, y eso es lo que hace la psicoterapia. Ya para terminar con esto, un poco reestructurar la historia de vida, resignificar. Yo les digo a los chicos y a las personas que sufren, yo no tengo una varita mágica ni soy Dios, me siento impotente y a veces hasta las lágrimas se me han salido cuando tengo niños muy maltratados, pero sí podemos en psicoterapia mucho ayudar a resignificar esas experiencias para que esos modelos internos de trabajo que luego se van a desplazar a las figuras de apego y a nuestra forma de relacionarnos no se vuelvan patológicos, o si no, estas personas van a seguir abandonando o van a seguir siendo celosos patológicos como los de trastorno límite, o van a seguir siendo narcisistas o psicópatas, o luego le hacen daño a una sociedad entera. Entonces, la psicoterapia tiene muchas respuestas, pero desafortunadamente no se busca ayuda en ella. Bueno, muchas gracias por su atención. Empecé 9 y 8, 9 y 7, son las 8 y 12, son las 9 y 12, me extendí 4 minutos, pero pues me podría extender más, pero tampoco los quiero cansar. Tal vez más bien, si ustedes están de acuerdo, propongamos que se abra otro espacio. Yo no voy a, mucho menos a cobrar nada por esto, porque tengo una vocación social, sigo en mi campaña, y pues los que quieran más información me pueden contactar, ya les voy a dejar mis datos por interno, por WhatsApp o por Messenger de Facebook, y pueden entrar a un grupo que tengo que se llama Mentes Dinámicas en Facebook,
y allí hay bastantes libros y artículos que yo he subido para que ustedes se adentren más en este y otros temas de salud mental, como lo que yo vengo haciendo con mindfulness, con meditación, como enseñar a las personas a encontrar un sentido a su vida, y atiendo personas gratis de estratos 1, 2 y 3 que tengan depresión. Aprovecho para decirles porque eso le da un poco también sentido a mi vida. Un saludo, visito colegios y universidades, bueno, eso venía haciendo antes de la cuarentena, haciendo la conferencia Detección de la Depresión en Casa y Prevención del Suicidio. Y actualmente apoyo a familias en cuarentena en psicoterapia por Meet y por Zoom. Entonces, pues cuentan conmigo, cualquier cosa voy a estar pendiente y pues abrimos el espacio para preguntas. Muchas gracias. Voy a parar de presentar para que me puedan ver. Bueno, chicos, entonces vamos a dar 15 minutos de preguntas. Vamos a empezar con las que están aquí en el chat, así que pueden ir formulando y las envían. Entonces, la primera pregunta la hace María Paula Herrera. Dice que ¿cuándo se debe recomendar la terapia familiar? ¿Y cómo se debe sugerir esta terapia? Bueno, gracias María Paula por tu pregunta, porque puede iluminar a otras personas que están escuchando o viendo esta videoconferencia de hoy. La psicoterapia familiar se debe recomendar siempre que haya disfunción familiar asociada al maltrato, es decir, donde no es un episodio aislado, y como ya lo dije, es en la mayoría de casos de violencia intrafamiliar donde hay disfunción familiar de base. Por ejemplo, la infidelidad del padre no se perdonó, por eso el padre hoy en día es más complaciente con la madre, pero también maltratante. Entonces, la terapia familiar ayuda a sanar la raíz propia de lo que en el sistema produjo una relación ambivalente de amor y odio entre padre y madre, como una infidelidad no perdonada en donde hay una hostilidad. Entonces ya se lo echa en cara una y otra vez porque no la perdonó. Entonces, estas sería, y luego el padre se descarga con los hijos, porque no, digamos, ha sublimado o no ha descargado toda la rabia que le produce que su esposa se lo recuerde, y ella no ha perdonado la infidelidad. Entonces, en muchísimos casos hay que hacer terapia familiar, porque la terapia familiar es maravillosa, ayuda a que todos se reinventen, y aquí no hay víctimas ni victimarios, porque el niño maltratado obviamente es una víctima, pero no lo queremos revictimizar, que esa es la victimización primaria. La secundaria es que vaya al ICBF, a la Comisaría de Familia, al Instituto de Medicina Legal, y en todos lados tiene que contar la historia. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Imagínense niños abusados sexualmente. Por eso debe hacerse un peritaje bien hecho, y debe ser grabado con cámara de GSL, y pues de ese tema también podríamos hablar en otra oportunidad. Si ustedes lo requieren, programamos cómo se hace el peritaje psicológico forense de abuso sexual, que es un tema que tenemos que seguir previniendo porque es también una epidemia en nuestro país y en el mundo del abuso sexual. ¿Otra pregunta? Bueno. La segunda pregunta la hace Nailen Margarita. Dice que el síndrome de alienación parental es lo mismo que el síndrome de, no sé cómo se lee eso, Munchausen. Sí, eso es un autor. No, el síndrome de alienación parental es un síndrome que no está clasificado en los manuales psicodiagnósticos, debido a que es un conjunto de signos y síntomas que no entran dentro de la etiología de un trastorno mental clásico. Es un síndrome caracterizado por síntomas de indefensión, miedo, confusión, que ustedes van a ver en niños de padres separados o padres que están pero no están juntos, y que usan al niño como una arma para el otro. Entonces, es una madre que siempre le habla mal del padre al niño, pero que también lo usa para agredir al otro. Entonces, por ejemplo, le impide al niño a ver a su padre. Yo tengo un caso actualmente que está en un proceso jurídico de 3 años, de un padre, de hecho es un caso que se ha llevado millones de pesos en muchos abogados intentando, los de la parte de ella, demostrar que ella es inocente, pero es una madre que aliena, es decir, coacciona. La alienación parental es coaccionar, intimidar y manipular al hijo para que el hijo se vuelva una herramienta de venganza contra el otro. Eso a veces no es consciente, repito, esa madre puede estar severamente traumatizada. De hecho, en ese caso yo le ofrecí ayuda a ella porque mi paciente es el padre del niño que quiere tener la custodia, y ya hemos visto la evidencia de que ella lo aliena, y el niño, aunque no le falta nada económicamente, está sumamente deprimido, le tiene miedo a la mamá, y entonces cuando está con el papá solo,
es uno, y cuando está con la mamá es otro. Entonces, la alienación parental hace muchísimo daño, porque son adultos muy maduros emocionalmente que no resuelven sus heridas. Ahí, por ejemplo, obviamente se necesita terapia familiar, así ya no sean pareja, y terapia individual para ver dónde está la neurosis de la madre, su propia psicopatología, su propia historia de vida, en donde su hijo se le volvió un trofeo. Estas mujeres no se vuelven a casar, estas mujeres se quedan con su hijo y lo retienen, no le permiten su desarrollo emocional, y eso tampoco es sano. Recuerdo el caso de una paciente también que se molestó mucho conmigo cuando yo le dije que debía rehacer su vida afectiva. Me dijo, usted me está mandando a buscar marido, doctor, ¿cómo es? Usted es un irrespetuoso. Me metió una insultada y me tiró la puerta del consultorio, pero obviamente yo lo que quería era mostrarle que todo el afecto, ya se lo había mostrado, que había desplazado hacia su hijo, como si fuera un hijo ya de 23 años, debía desplazarlo a su propia vida, porque si no podría producir esa alienación. O recuerden también en las caricaturas el caso de Skinner, que es ustedes saben que Los Simpson es una caricatura de la sociedad americana, y en Los Simpson el personaje de Skinner, el director de la escuela, es un hijo alienado a su madre, porque nunca se va de casa. Entonces le tienen que pedir permiso hasta para irse a ver con Magda, la profesora de la que siempre estaba enamorado, pero a la que nunca le va a poder pedir matrimonio. Y eso es una burla sarcástica y de humor negro que hace esa serie animada muy inteligentemente hecha para decir, mire lo que puede tener corbata, puede tener un cargo directivo, y es un imbécil que nunca maduró emocionalmente porque su madre lo alienó. O sea, es un imbécil pero maltratado por su madre. ¿Ahí hay qué? ¿Qué tipo de maltrato hay ahí? Ahí no hay maltrato físico, ahí no hay abuso sexual, ahí hay maltrato psicológico, porque hay alienación parental, y también un caso de alienación parental muy profundo, con maltrato psicológico profundo, lo pueden ver en El Cisne Negro, la película que también recomiendo, maravillosa película, protagonizada por Natalie Portman hace 3 o 4 años, en donde se ve alienación parental total entre una madre y una hija que también sufre anorexia nerviosa por maltrato, síntomas psicóticos y disociativos. Ella tiene una amnesia disociativa y una disociación de identidad, y vemos identidad disociativa, si ustedes ven los criterios diagnósticos de identidad disociativa, psicosis, anorexia, y ven la película, entienden muy bien esos 3 trastornos mentales. El cine me ayuda mucho a ejemplificar los casos, porque nos ayuda mucho a ver cómo la teoría se ve en la realidad, porque uno no puede llevar a un paciente, por ejemplo, a una clase o a una conferencia de esta, o me tocaría a mí actuar como el paciente. Ustedes ven la película y dicen, ok, trastorno disociativo, Natalie Portman por maltrato encubierto, porque tampoco hay maltrato físico, en El Cisne Negro. Y también les recomiendo que vean Una mente brillante con Russell Crowe para entender la esquizofrenia paranoide, la cual también toqué hoy un poco por encima, pero la tocamos. La película Una mente brillante. ¿Y entonces qué vendría siendo el síndrome de Munchausen? No, el síndrome de Munchausen es otro síndrome, pero del desarrollo. Es decir, hay una serie de síntomas físicos en el que el niño puede desarrollar una serie de disfunciones a nivel cognitivo y social, pero no tiene que ver necesariamente con el maltrato. Por eso se llama alienación parental, porque la alienación incluye alienar, coaccionar al niño. Mientras que los demás síndromes, todos los trastornos del desarrollo, pues que tendríamos que hablar de ellos en otro espacio, pues no tienen una relación directa con la relación con la madre o el padre. Entonces, es como entender la diferencia entre un trastorno clásico y un trastorno como alienación, pero que, como digo, no está clasificado como los demás. Perfecto. John Javier de Hoyos pregunta, ¿cómo se identifica a una persona con trastorno explosivo intermitente? ¿Cómo se trata y qué pudo influir en esta persona a que lo desarrollara? Bueno, ¿cómo se identifica? Ok, el trastorno explosivo intermitente suele aparecer entre los 15 y los 18 años y se caracteriza por un daño sistemático a la propiedad privada y con bajo control de impulsos, riñas frecuentes o problemas legales asociados a peleas físicas y verbales con otros. La persona con trastorno explosivo intermitente es lo que conocemos como un loco de ira. Entonces hay una película también cómica que es Locos de Ira, y en Estados Unidos han desarrollado muchos tratamientos allá, pues lo que se suele recomendar es terapia grupal para el manejo de la ira.
La terapia individual también ayuda. Hay psicofármacos que se usan en psiquiatría, perdón, que también ayudan a los síntomas de control de impulsos, pero debe hacerse un trabajo interdisciplinario, interconsulta psiquiátrica y psicológica para poder ayudar a la persona a regular sus emociones que generalmente fueron afectadas, como ya vimos, desde una infancia en donde el cerebro sufrió unos daños estructurales que no le permiten hacer control de impulsos y tomar decisiones más conscientes a nivel frontal. Bueno, María Paula Herrera pregunta, ¿tiene que ser una familia multiproblemática o distrés para que se deba recomendar la terapia familiar? ¿Tiene que ser una familia multiproblemática o qué? ¿O O distrés? distrés, para que se deba recomendarla. No, la terapia familiar resulta maravillosa en todas las familias que quieran ser mejores, que quieran sanar. Por ejemplo, unas terapias nuevas, como la terapia de las constelaciones familiares, desarrollada en Alemania, en donde se intentan sanar heridas emocionales de las cuales no somos conscientes. Es decir, aquí hablamos de un problema muy evidente como es el maltrato, eso es lo que nos ocupa hoy, pero los problemas de las familias pueden ser heridas no sanadas, un aborto no resuelto, un duelo no elaborado, una persona no aceptada en la familia, alianzas en la familia en donde uno de los miembros se anula y otros no. Entonces yo, por ejemplo, a veces hago terapia familiar con familias en donde no hay un equilibrio en el sistema y todas las relaciones afectivas no están bien compensadas, de manera que, por ejemplo, hay unos abandonados que se sienten menos importantes. Hay una alianza, por ejemplo, entre la madre y el hijo y el padre y la hija, y esas alianzas pueden provocar disfunción familiar y se va incubando ahí un malestar del cual los miembros de la familia no son conscientes. Entonces la terapia familiar es apta para todas las familias que quieran ser mejores y, por ejemplo, sanar heridas emocionales, que es que no hay familias perfectas. Entonces, digamos que familia alguna sin trauma no habría. Ni nosotros mismos, ninguno carece de psicopatología alguna. Por eso, el autoconocimiento es muy importante y el reinventarse, para lo cual es necesario hacer una revisión de la historia de vida familiar y personal, y para eso, pues, es la psicoterapia. Pero en Colombia hay un mito terrible sobre que la psicoterapia es para enfermos mentales o locos, es decir, psicóticos, y que, o otra peor, que es un prejuicio sobre la psicología, especialmente sobre la clínica o la psicoterapia, que es que los psicoterapeutas somos consejeros y que le decimos a la gente lo que tiene que hacer. No, la psicoterapia es una forma de analizar en profundidad, es una herramienta para conocerse a sí mismo, en donde hay un guía y una persona que te lleva a encontrar tus heridas más tempranas, incluso inconscientes, pero a actuar sobre la aquí y el ahora de una manera más funcional. Entonces la psicoterapia es susceptible de ser recibida por cualquier persona. Y la segunda pregunta que hace es, ¿cómo se debería sugerir a la familia a que acceda a la terapia familiar? Que si podría dar un ejemplo. Bueno, voy a dar un ejemplo como un juego de rol. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que hemos identificado en consulta, tus problemas están en evidente asociación con los problemas de otros miembros de la familia, así como con tu historia de vida. Por lo cual, para lograr un impacto significativo en ti y en tus relaciones, sería muy importante incorporar aquí a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, para que juntos podamos ver el rol que cada uno está ejerciendo en lo que te está pasando, que puede ser la depresión, o en la anorexia, por ejemplo, como lo he visto mucho en chicas con intentos suicidas, y o en el consumo de sustancias. Entonces, vamos a revisar cómo están las relaciones con todos y cuál es el rol de cada uno, no solo en la depresión, sino en la misma historia de vida. ¿Qué heridas hay por sanar? ¿Qué cosas no se ha dicho en la familia? Y para eso sería interesante, por ejemplo, que aceptaras que hiciéramos terapia familiar con tus padres, pero pues uno generalmente tendría que sensibilizar a los padres porque hay muchos prejuicios. Las personas, por cultas y adultas que sean, tienen muchos prejuicios sobre terapia familiar. ¿Eso qué es? ¿Terapia de pareja, por ejemplo? No, eso es para parejas que fueron infieles y están al borde de matarse. No, la terapia de pareja también es para aprender a amar mejor, para parejas, por ejemplo, con celotipia, con dependencia emocional, que confunden el amor con dependencia, con apego patológico, donde no hay autoestima, donde hay excesivo control y maltrato psicológico. Y la terapia de familia, pues,
A ver, yo me pregunto, yo en mi propia familia, ¿quién no hubiera necesitado terapia de familia? Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento y por eso esta pregunta es muy didáctica, digamos, una oportunidad, María Camila, para yo poder explicar que la terapia de familia es fundamental. Les voy a ir escribiendo ahí en el chat grupal mis datos y para que ustedes me puedan escribir. Bueno, me encuentran ahí en Facebook como Germán Estrada Mariño y el grupo es Mentes Dinámicas, si quieren descargar lecturas. Si quieren ya documentos personalizados sobre alguno de todos los temas que mencioné hoy, las películas o los libros, me pueden escribir a este WhatsApp. También por personas, como les digo, que puedan tener ideación suicida, depresión, intentos suicidas y que no hayan tenido una atención pues oportuna porque la CPS o por cualquier cosa no está funcionando bien, entonces o hayan tenido malas experiencias con otros psicólogos, en fin, pues eso a veces puede pasar porque las personas, digamos, consultan a veces impulsivamente, esperan, digamos, soluciones mágicas, pero pues estamos dispuestos a apoyarlos. Ahí está mi teléfono en el chat y si no hay más preguntas, pues no sé si eso es todo o qué tienen para decir ustedes. ¿Alguien más quiere participar o decir algo? No sé. Por ahora esa fue la última pregunta. Ok, ¿alguien quiere participar, decir qué le pareció? No sé si están de acuerdo en que se programe de nuevo un módulo más, por ejemplo, para hablar del abuso sexual, que es un tema que me queda muy por fuera, no alcanzaba yo a abordar ese tema tan complejo y a tocarlo por encima. Entonces, pues, opiniones, no hay más preguntas, pero pueden también participar, decir, bueno, esto me quedó sonando, no sé. En este momento hay 48 personas. Bueno, hay unos que dicen que le gustaría mucho el módulo que mencionas, uno dice Juan David Esquivel. Sí, sería muy bueno, dice María Paula. Ahí está mi teléfono, el WhatsApp, si yo no puedo contestar porque en el día siempre hago teleconsultas, me dejan mensajes de WhatsApp y yo con mucho gusto les comparto artículos, libros. Bueno, y pues espero que haya sido provechoso para la Universidad Alexander von Humboldt, para todos los que asistieron también, estudiantes de psicología, algunos de mis pacientes y personas que quieren aprender un poco más sobre maltrato infantil. Y pues quedo pendiente, por ejemplo, para que hablemos del apego y el maltrato infantil, que fue algo de lo que no alcancé, que es lo que tenía en el resto de diapositivas, y de cómo se afectan esos modelos internos de trabajo en las relaciones